Luis Miguel de Camps es ministro de Trabajo, pero también presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata, uno de los aliados del PRM, buscando la reelección del presidente Luis Abinader. Lo tenemos en el cafecito político de Diario Libre. Bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el cafecito, que nunca he ido aprendiendo, está de más. Sí, gracias por invitarnos. Muchísimas gracias por acoger esta invitación y nosotros quisiéramos saber un poco qué hace Luis Miguel de Camps fuera del trabajo, fuera de ser ministro, Aparte de que la vida política. Vemos que tiene algunos dotes artísticos. Cuéntenos un poco más. Bueno, gracias por esa pregunta, pero lamentablemente no tengo demasiado tiempo fuera del trabajo. En su momento me gustaba algunas actividades deportivas como correr, hasta que tuve unos temas de rodillas y tuve que dejarlo, pero la cantidad de trabajo pendiente que hubo y que hemos ido atendiendo y las iniciativas que hemos ido desarrollando, en honor a la verdad, nos han dificultado poder hacer otra cosa que no sea eso. Y ahora, en el proceso de campaña, pues hay que combinar la atención al servicio público y luego, horas de la noche y fines de semana, sobre todo, pues el trabajo político de territorio y el trabajo político de concertación. Sin duda, a quien no le gusta esto, no la lleva fácil. Hay que gustarle para poder desarrollarlo. Entonces eso también es parte de la motivación. Muy bien, pero ¿no tiene algún momento de ocio? ¿Qué hace? Quizás ver una serie, leer un libro. Porque lo hemos visto cantando. Usted va a karaoke, quizás. No, hace ya años que no voy, pero sí, a mí me ha gustado. Luis Miguel, cantar a Luis Miguel, de Luis Miguel a Luis Miguel. Bueno, con las diferencias propias, pero sí, me ha gustado siempre también porque así como tengo unos orígenes políticos, también tengo unos orígenes artísticos por el lado de mi madre. Tuve la oportunidad de acompañarla a ella en una presentación que ella tuvo en el Teatro Nacional y eso obviamente a nivel familiar es muy importante. ¿Usted cantó en el coro o algo? Bueno, yo cuando estaba en el colegio, en bachillerato me refiero, tenía una banda de rock, o era parte de una banda de rock, y era el vocalista. Logramos algunas canciones que estuvieran en el Billboard nacional. ¿Cómo? Sí. ¿Tocaba algún instrumento? Aprendí a tocar algunas cosas, un poco de guitarra, un poco de piano, pero básicamente por el roce y la confirmación. Pero eso es algo que no hemos podido atender con mucha frecuencia en los últimos años. Ahora, evidentemente es algo que uno disfruta y la razón de ser del arte también es la cultivación. Y sí, trato de leer constantemente, no solamente temas propios de mi trabajo, sino también temas que amplíen la formación y el horizonte y las consideraciones. Luis Miguel, pero usted es uno de esos funcionarios que son como medio, uno que se ve medio distante, medio lechuguín, ¿no? Como que no aparece mucho en la prensa, no habla mucho con periodistas, como que... ¿Usted está diciéndome eso? Medio con su aceitico. Entonces, por eso lo que le voy a preguntar es, a nivel personal, díganos un poco de usted, si es casado, hijo. Claro, con mucho gusto. Bueno, gracias por esa franqueza de compartirme su percepción. Sí. Pero... porque me toca verlo muchas veces en actividades, ¿no? Mira, la verdad es que yo confieso de que tal vez me paso de formal. Yo soy tal vez un poco más formal de la cuenta y tal vez eso debo revisarlo. Pero eso no es por distancia, eso es simplemente por formación. Pero sí, yo soy casado, tengo 2 hijos de 13 y 12 años prácticamente, varón y hembra, y está muy bien, en salud. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo cumplidos 44. Parece de por la cana. Ajá, pero... exacto. De hecho, estábamos viendo, cuando estábamos preparando para la entrevista, veíamos fotos del 2019 y el pelo totalmente negro. No, totalmente no, pero sí, se aceleró rápidamente porque mis caras comenzaron a salir a los 19 años, pero eran poquitas. Sin duda alguna estos 3 años han acelerado rápidamente. ¿Pero le gusta el look con la cara? Bueno, tengo la ventaja de que puedo salir cuando está lloviendo, si no tengo problema con eso.
Luis, vamos a hablar un poco de la política y me gustaría saber cómo está el Partido Revolucionario Socialdemócrata de cara a este proceso, cómo le fue en las elecciones municipales también. Con mucho gusto. Bueno, el Partido del Toro Negro, como también se conoce, negro como la piel, oscura como la noche, de José Francisco Peña Gómez, nuestro líder histórico, pues va bien. Nosotros fuimos el partido que primero proclamó como su candidato de manera oficial a Luis Abinader en el 2019, antes que el propio PRM agotara su proceso de convención de delegados. Y luego de allí, pues se ha ido ampliando el abanico, teniendo hoy una cantidad importante de partidos que apoyan al candidato, hoy presidente Luis Abinader. Y la decisión que nos llevó a esa conclusión se sustentó en que el país, recuerden, que se movilizó a lo largo y ancho del territorio nacional, incluso fuera del país donde habían dominicanos, propugnando por no solamente un cambio, sino por el fin de la impunidad y el fin de la corrupción, a través de un cambio político. Después de 20 años de gobiernos, de partidos del PLD fundamentalmente, de los cuales 16 fueron corridos, el país propugnaba por algo distinto. Y el compromiso del presidente Luis Abinader con la institucionalización democrática es justamente algo que para nosotros es innegociable. Y para él también. Y eso pues nos ha unido grandemente. Eso ha significado pues una compenetración no solamente en las funciones públicas, sino también en las ejecutorias políticas. A nivel de las elecciones recién pasadas, pues hubo una compenetración igual en estas que se aproximan. Recuerden que el PRSD y el PRM son dos ramas que parten del mismo tronco. Los líderes políticos de antaño de uno y otro partido son los mismos. Las historias que vivimos son las mismas. En el caso suyo fue fundado el PRCD por su padre. Así es. Camps. Y en el caso del PRM, antes que llevar ese nombre, fue fundado por don José Rafael Abinader. Entonces, hay un paralelismo también allí. Por eso digo que hay una coincidencia de visión en cuanto a lo que es y debe ser una organización política. Un espacio en donde hombres, mujeres, jóvenes especialmente, sepan que es un instrumento del pueblo y que si quieren desarrollar actividad política y quieren crecer y desarrollar carrera política, lo pueden hacer a través de un partido que tiene esas consideraciones, sin necesidad necesariamente de una cuña ni padrinazgo. Al contrario, la mejor carta de presentación es su compromiso con el servicio del país a través de la acción política y los trabajos que allí se desarrollan. Pero el PRD no apoyó a Abinader en el 16, fue su Así padre es. El candidato. Así es correcto. ¿Cuándo cree que volvamos a tener otro candidato propio del partido? Bueno, eso es algo que en este momento no le puedo decir, porque ahora estamos concentrados no solamente en el proceso electoral del 2024, sino a través de ese proceso electoral de consolidar los cambios que este gobierno ha iniciado y garantizar que estos se galvanicen, se solidifiquen, se materialicen de forma y manera que acciones del pasado no puedan repetirse en el futuro. Señores, hay que recordar que hace apenas 3, 4, 5 años había una cantidad de funcionarios que de alguna manera hacían y deshacían y la población tenía simplemente que aguantarse. En esta oportunidad, este gobierno ha demostrado no tener una tolerancia para ese tipo de cosas, al contrario. Y esa es una diferenciación que no podemos permitir que retorne. Eso es parte de lo que actualmente vemos, que los candidatos y propuestas de la oposición no han terminado de entender. Han entendido que seguimos viviendo en el país del pasado y que la población, especialmente los jóvenes, pueden ser engañados como fueron engañados por ellos antes. Afortunadamente, en esta época ya tenemos los medios digitales, en donde hay recuentos históricos. ¿Cómo es posible que una persona que fue presidente 3 veces esté haciendo ofertas como si nunca hubiera gobernado la República Dominicana? ¿Y qué pasó durante esos 20 años que todo lo que están ofreciendo ahora no lo hicieron?
No, esa etapa pasó. Ahora tenemos que saber que la acción de gobernar es una acción multidireccional en donde la participación de la población, especialmente de la juventud, es fundamental. ¿Cuándo habíamos tenido un presidente de la República que de manera constante, semana tras semana, se presenta ante la población a través de los periodistas y los medios de comunicación, no solamente para presentar iniciativas, sino también para recibir preguntas y producir respuestas? Eso se llama transparencia, eso se llama apostar por la institucionalidad de la transparencia. Y eso es algo que nosotros apostamos. Hay cosas, ministro, que sí indignan a la población, que sucedía en el pasado y sigue sucediendo porque está en la ley. El tema del financiamiento a los partidos políticos, que este año le iba a costar al pueblo dominicano, al bolsillo de los dominicanos, más de 2.500 millones. El gobierno ha decidido duplicarlo y llevarlo a más de 5.000 millones de pesos. Esto es algo que entendemos la ventaja de financiar a los partidos, pero a la vez es algo que indigna a la gente. Claro, que la política cueste tanto. Eso es así mismo. Y que este gobierno ya ha decidido darle más dinero. No, ha sido una respuesta a la oposición y a la Junta Central Electoral, justamente para que no hayan dudas del proceso y el primer objetivo del fortalecimiento democrático no cuente con ningún cuestionamiento. Pero yo coincido con ese razonamiento. Mire, la primera ley de financiamiento público de partidos políticos fue en la ley electoral del 97, que se estableció con el objetivo de reducir la influencia de sectores económicos en los actores políticos. Lamentablemente, eso no fue acompañado de un proceso de abaratamiento de la política, sino al contrario. Nosotros entendemos que eso tiene que ser atendido. Y la última reforma de la ley electoral, lejos de ir en esa dirección, no se atendió con todas las fuerzas que debió ser atendidos. Yo creo que el ejercicio que estamos viviendo ahora nos da a nosotros la oportunidad de poder confirmar que eso tiene que reducirse y tiene que la población sentir que la actividad política no debe ser costosa, al contrario, debe ser más barata y no debe ser una condición o una razón condicionada el tema económico, al contrario. Para poderlo hacer abierto y transversal, debe abaratarse. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esa es la dirección y ojalá demás partidos también lo entiendan. ¿Entiende que se deben de abaratar los costos de las campañas en estas elecciones o en las elecciones del futuro? Mire, sí, uno de los problemas ha sido el mal llamado voto preferencial. ¿Por qué? Porque lo que ha producido el mal llamado voto preferencial, lejos de que la gente pueda elegir realmente a quien quiera que sea su diputado o su regidor, ha sido una competencia de dinero. Y eso es incorrecto. Tenemos que ir a un sistema en donde la competencia sea de propuestas, no de dinero. Entonces, lejos de retrotraer eso, el entonces presidente Medina, como él llamó con su Congreso, entonces lo que hizo que instituyó eso por ley, que antes era una resolución de la Junta Central Electoral. Eso debemos de revisarlo. Si revisamos eso, las campañas comienzan a abaratarse y tomarían una primera plana las propuestas, no necesariamente otros. Pero no entiendo que tiene que ver el voto, porque el voto preferencial es que la gente puede votar por su diputado y su senador. Le explico por qué directamente. Tiene que ver el mal llamado voto preferencial. ¿Por qué yo digo mal llamado? Para dejar esa parte clara. Porque puede usted tener más votos que yo, pero por el hecho de que yo fui por una organización mayoritaria, yo fui electo y usted no. Eso no es preferencial. Entonces, por otro lado, ¿qué tiene que ver? La competencia del voto mal llamado preferencial ya no es solamente con los contendores de otros partidos, sino con los contendores del propio partido y coalición. Entonces, si nosotros tres somos candidatos a regidores o a diputados por el mismo partido o coalición, también estamos compitiendo entre nosotros mismos. Pero entonces la crítica que la sociedad al método de Home. No, eso es un componente también. Y eso lo que ha producido entonces es que la gente haya buscado recursos económicos para competir en vez de fortalecer las propuestas. Claro, el método de Home también es un problema. ¿Por qué? Porque este método fue constituido para la facilitación de conformación de gobierno en sistemas parlamentaristas europeos, en donde un gobierno se forma entre los diputados o miembros del parlamento y entonces se requiere una mayoría de bancada para poder formar gobierno. La República Dominicana no es un sistema parlamentarista, es un sistema republicano presidencialista. Y eso entonces
no va acorde con nuestro sistema. ¿Usted aspira a la presidencia? ¿Quiere ser presidente? Yo lo que quiero es seguir sirviendo a este país. Pero usted me responde, porque usted no me deja responder por una cara ahí. Dígame, ¿le interesa Esa en algún es la momento? cara de Chuguín, lo que tú me estás hablando. No, Está bien. esa es la cara de que quisiera que me respondiera de forma Pero yo directa. lo voy a responder directamente, pero usted no me deja, usted me interrumpe. Deja que responda. Cuéntenos, ministro. Mire, una de las cosas que a nosotros nos apasiona y constituye un propósito de vida es realmente el concepto de que la política es servicio. En esa dirección, pues quienes nos dedicamos a la actividad política, sabemos que tenemos que seguir sirviendo, pero también seguir aspirando. Como decían políticos de otra generación, el que es guardia aspira a ser general, el que es sacerdote aspira a ser papa. O sea que sí. Ahora, lo que nosotros aspiramos es seguir fortaleciendo en este momento En este gobierno. Y en otro momento. Bueno, ya hemos dicho. Uno de mis, Pero considerando uno de esta mis profesores... experiencia, y perdón que le interrumpa, y considerando esta experiencia que ya usted tiene dentro del tren gubernamental, Sí. la experiencia que tiene en política, ¿cree que sí vale la pena aspirar de nuevo a la presidencia? Y en su momento lo hizo en su partido, ya tienen una nueva visión del tren gubernamental con la Bien. responsabilidad que tiene esto. Bueno, nosotros no hemos aspirado a esa posición. En un momento determinado se presentó una posible precandidatura, pero no se presentó una aspiración en firme. Okay. Dicho eso, claro que tiene sentido y claro que tiene razón de ser. Dice uno de mis maestros en política, don Rafael Gamundi Cordero, que el político que no aspira es político que no se le puede confiar, porque la aspiración y la acción son los dos componentes de una política de servicio. Claro, una aspiración razonable, sana, que vaya acompañado con la tracción política de servicio. Esa combinación es la que da a un político justamente con esos criterios. Entonces, luego de la experiencia que hemos vivido en el tren gubernamental, en el servicio público per se, por supuesto que sí. Poder construir junto con el diálogo de los actores de la sociedad soluciones, algunas de ellas de muchísimos años, otras tal vez más recientes y de problemas que se suscitan, pues claro que sí. Al final, como les decía, quienes vemos la política como una actividad de servicio, se constituye la misma en propósito también de vida, porque si el propósito de vida de una persona es servicio, y en el caso nuestro, el servicio a través de la política, pues entendemos que es beneficioso no solamente para el actor, sino para quienes le rodean. Pero el PRSD es uno de esos partidos que uno percibe como que pertenecen a una familia, porque usted, por ejemplo, hijo del fundador, Aloy de Campos, y así hay otro que uno dice, este es el partido de los Vinchos, este es el partido de Lionel, entonces a veces uno, en vez de decir el presidente del PRSD, a veces uno lo que dice, el dueño de tal partido. Eso es lo común, porque... Mire, entiendo eso, pero para poder hablar de esa manera hay que ver el comportamiento de la organización, porque siempre que se generaliza se cometen injusticias y hay que hacer salvedades. Cuando se utilizan las franquicias políticas para negociación económica, yo coincido que el término que usted empleó probablemente sea el adecuado. Pero en el caso nuestro no es así. Además, en el caso particular mío, yo comencé la actividad política a los 14 años en la juventud del PRD y poco a poco fuimos trabajando en diferentes posiciones. Antes de nosotros tener la responsabilidad que llevamos ahora en el partido, tuvimos como miembro de la juventud del partido, luego miembro de los trabajadores del Distrito Nacional, luego miembro de la directiva, más que directiva, del Comité Ejecutivo Nacional en términos nacionales, y así fuimos escalando al fallecimiento del líder fundador nuestro, el compañero Aloy de Campos. Don Rafael Gamundi Cordero, que era secretario general, asume la presidencia, y luego de un proceso de algunos años hubo un proceso electoral interno en donde se nos elige presidente del partido. Es decir, que no es... Todavía. ¿Perdón? Atuey A su todavía fallecimiento. vivía. No, al fallecimiento don Rafa Gamundi Cordero asume la presidencia del partido. Okay. Entonces, los procesos han sido procesos políticos y de decisiones políticas, no de decisiones de propiedad. Si hay una cosa que este partido lo caracteriza, es que, como ya hemos dicho hace un momento, este es el partido, el único propietario es el pueblo dominicano. Claro, para eso hay que poder y querer, y están las puertas abiertas para hacerlo,
participar, desarrollarse. Y no hay ningún óbice, no hay ningún obstáculo para quien lo quiera hacer que lo pueda hacer. Siempre, una preguntita, disculpa. Sí. Siempre, tú sabes que esos partidos, los partidos pequeños se alían a otro grande. No, y no cuando siempre. gana, No, no le siempre. toca una sección del poder. Por ejemplo, a usted le toca el Pero Ministerio usted del dijo Trabajo. que siempre, y eso es incorrecto. Bueno, no siempre. casi siempre. Usted mismo aquí iba a decir, o fue usted que dijo ahorita, que en el 2016 nosotros fuimos solos. Fueron solos. Pero también fuimos solos en el 10. Pero Pero- también fuimos solos en el 8. Pero también fuimos solos en el 6. Muy bien, magnífico. Pero es otra cuestión lo que le quiero preguntar. Ah, pues entonces que usted comenzó por esa premisa. El tema- Entonces, pregunta lo que usted quiera preguntar sin esa premisa. El tema de que hay unas negociaciones y ¿Pero que usted retira la premisa o se mantiene la premisa? la premisa es que hay unas negociaciones y que luego cuando se llega al poder, ese partido le toca una sección de poder. Le toca un ministerio, le toca una dirección. Por ejemplo, usted es ministro de Trabajo y viene del PRSD. Entonces, lo que quiero preguntarle es si en una posible reelección del presidente Abinader, usted aspira a continuar en ese ministerio o si tiene otras Bien, ambiciones. le repito lo que le decía. A diferencia del criterio que usted expresa, el PRCD no se maneja con ese criterio. Nosotros no trabajamos política transaccional. Nosotros trabajamos política de servicio. Cuando apoyamos al presidente, al candidato Luis Abinader, nosotros no condicionamos dicho apoyo a ninguna cuota de poder ni participación en el gobierno. Nuestro compromiso fue y es la transformación del país a través de ejecutorias de políticas públicas para fortalecer la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Punto y aparte. Luego, el gobierno llegó y se nos planteó la posibilidad y asumimos. Igual que sucedió entonces, nosotros apoyamos la candidatura del presidente Luis Abinader a las elecciones presidenciales de 2024 porque entendemos que lo ha hecho extraordinariamente bien, porque entendemos que lo que ocurrió en este país en el pasado no debe retornar y porque entendemos que los inicios de cambio deben de galvanizarse y profundizarse. Punto y aparte. No está condicionado a ninguna posición ni, repito, condición de posiciones. Luis, cambiando un poco de tema y pasando a cosas más... Mi abuelo materno se llamaba Luis, mi abuelo paterno se llamaba Miguel. Entonces Luis Miguel, para recordar a mis dos abuelos. Luis Miguel. Pensé que era por el tanto. Me Yo no soy tan gustaría, joven, yo no soy tan joven. me gustaría que tocáramos temas más sociales y en vista de su formación, un político, pero también que tiene amplia experiencia en el arte. ¿Cómo valora Sí, experiencia, pero- bueno, formación? ¿Cómo valora estos exponentes que cada vez más ganan terreno, el género urbano, con letras que siempre fomentan conductas negativas, cada vez más criticados por la sociedad? ¿Cuál es su opinión sobre esta preocupante situación? Bueno, no creo que siempre se fomente eso. Hay algunos que sí lo fomentan, otros que no. Yo creo que esas manifestaciones son parte de la cultura. Y la cultura se expresa a través de los medios artísticos de diferentes índoles. Y eso es parte importante de lo que un país debe de observar y de participar. La cultura no necesariamente es buena o es mala. Es un tema también de gustos, es un tema también de preferencias. Lo que sí debe existir siempre son las facilidades para que se produzca arte. Ahora, dicho lo anterior, la música por sí sola no es arte. La música es un lenguaje a través del cual se puede producir obras de arte. Entonces, no necesariamente un ruido te toca la puerta, no necesariamente eso es arte. Lo que se construya con ese lenguaje es lo que puede ser arte. La literatura, el castellano, es un lenguaje a través del cual usted puede hacer una lista para ir al supermercado, usted puede desarrollar un poema. Una cosa no necesariamente es igual a la otra. Pero sin desmero de todo lo que hemos dicho, yo creo que lo más importante es crear las condiciones para que la producción artística en cualquier renglón siga potenciándose. Y muchas veces, lo que usted me preguntaba, tiene también un factor importante, que es el factor de sentimiento de algunos actores de la sociedad, de cómo expresan lo que sienten y lo que ven.
Y eso tiene un valor intrínseco, porque son formas también de, en el caso, por ejemplo, tal vez de protesta, eso hay que reconocerlo. En el caso de propuestas sociales, eso también hay que reconocerlo. Entonces también toma un ámbito político-social y es allí en donde hay un valor también agregado independientemente del factor arte. Muy bien, de verdad que ha sido un placer, Luis Miguel, ministro de Trabajo, compartir con Gracias. nosotros en este cafecito político. Para mí el placer, ¿eh? Y muchísimas gracias también a ustedes por darse cita con nosotros. Hasta aquí la entrega de hoy.